Vaikra, Levíticos capítulo 23. El Eterno habló a Moshe para decir: habla a los hijos de Israel y diles: las festividades designadas de Hashem que ustedes designarán como convocaciones Kadosh, es decir, apartadas y consagradas, estas son mis festividades designadas. Otra versión, la versión de Torah Emet, dice: en Vaikra, Levítico capítulo 23. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles: hay tiempos específicos en el calendario anual que ustedes deben celebrar como fiestas sagradas a Hashem. Literalmente, convocaciones sagradas en las que el pueblo se reúne y se reencuentra con Hashem. Estos son mis tiempos específicos. Eso lo vemos en los versículos 1 al 2 de Vaikra, capítulo 23. Y continúa diciendo el verso 26 del mismo capítulo, porque en los versos anteriores ha explicado las otras fiestas. Sin embargo, como hoy nos estamos concentrando en Yom Kippur, día de la expiación, adelantamos hasta el verso 26. Torah Rashi dice: el Eterno habló a Moshe para decir: pero en el 10º día de este 7º mes es Yom HaKippurim, es el día de las expiaciones. Una convocación sagrada será para ustedes. Afligirán sus cuerpos y ofrecerán una ofrenda encendida al Eterno. No realizarán ninguna labor en este día, ya que es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Eterno su Elohim. Pues cualquier alma que no se aflija en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que realice tipo de labor en este mismo día, yo exterminaré a esa alma de entre su pueblo. No realizarán ninguna labor. Es un estatuto perpetuo para sus generaciones en todos sus lugares de asentamiento. Es un día de cese total para ustedes, y afligirán sus cuerpos. Al anochecer del 9º día del mes, de anochecer a anochecer, deberán reposar en su día de cese. Continuamos también ahora con la versión de Torat Emet. Entonces dice: Hashem le habló a Moshe diciendo: pero el día 10 de este mes será el día de Yom HaKippurim, día del perdón. Es un día sagrado en el que deberán afligir sus almas. Comentando Torah Emet, dice: ayunando, deberán ofrecer una ofrenda de fuego a Hashem. En este día no hagan ningún tipo de trabajo en absoluto. Es Yom HaKippurim, día del perdón, en el que ustedes obtienen la expiación ante Hashem Elohim de ustedes. El que no aflige su alma en ese día será cortado espiritualmente de su pueblo. Toda persona que haga cualquier clase de tarea en este día especial, yo destruiré a esa persona de entre su pueblo. En Yom Kippur no hagan ninguna clase de tarea. Es decreto perpetuo para todas las generaciones en todo lugar donde habiten. Shabbat, Shabbatón, es decir, un gran día de reposo en lo absoluto será para ustedes, día en el que deberán afligir sus almas desde el día 9 del mes al atardecer. Desde el atardecer hasta el anochecer del día siguiente deberán guardar reposo. Esta es la ordenanza que vemos en Vaikra capítulo 23, donde explica de forma general las fiestas. Sin embargo, en el capítulo 16 de Vaikra se explica la fiesta de forma más detallada. Revisémosla a continuación. Vaikra
O Levítico capítulo 16. Yom Kippur, Día del Perdón. Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Hashem y murieron. Hashem le dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, o sea, el Kodesh HaKodashim, que está de la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca. Para que no muera, pues yo me presento en la nube sobre la cubierta. Con esto deberá entrar Aarón en Yom Kippur al recinto más sagrado del santuario, el Kodesh HaKodashim, con un novillo joven para ofrenda hatat, es decir, por la falta, y un carnero para ofrenda olá. Deberá vestirse de la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrirse la cabeza con un turbante de lino. Estas son las vestimentas sagradas, y por eso antes de ponérselas deberá sumergirse en agua. De la comunidad israelita también deberá tomar 2 chivos como ofrenda hatat por la falta y un carnero como ofrenda olá. Primero Aarón acercará al patio de la casa su propio novillo para ofrenda hatat. Hatat significa falta en hebreo, y proveerá expiación a sí mismo y a su familia, es decir, Aarón lleva el novillo al patio de la tienda y ubica al animal entre el altar exterior y el santuario, mirando hacia el altar, hacia el sur y levemente hacia el oeste, hacia el santuario, y el sacerdote parado de frente al animal, es decir, mirando al oeste, presiona con sus manos la cabeza del animal y hace expiación, confesando sus transgresiones y los de su esposa. Vamos a ver la sección la expiación de Yom Kippur, los 2 chivos. Luego tomará los 2 chivos y los ubicará ante Hashem, o sea, en la Afará, el patio de la tienda, es decir, la parte exterior, el patio del Mishkan, del tabernáculo. Aarón sorteará los 2 chivos, uno será para Hashem y el otro para Azazel. Un paréntesis acá, literalmente Azazel sería un alto monte en el desierto. Conceptualmente significa llevarse los pecados de la gente a un lugar bien pero bien lejano. Entonces Azazel significa el desierto, la desolación. Aarón deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hashem, para ofrendarlo luego como ofrenda hatat por la falta, y el chivo que caiga en suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hashem, para que Aarón lo envíe a Azazel en el desierto para proveer expiación. Aarón deberá acercar su novillo como ofrenda hatat por la falta y proveerá expiación a sí mismo y a toda la casa sacerdotal, confesando las transgresiones. Entonces deberá sacrificar su novillo como ofrenda hatat por la falta. Luego deberá tomar una pala llena de brasas del lado del altar que está hacia Hashem, o sea, del lado oeste del altar donde se hacen los sacrificios, y sus puños llenos del incienso de las especias aromáticas, bien pulverizado, y deberá llevarlo adentro de la cortina divisoria. Allí, ante Hashem, deberá poner el incienso sobre el fuego para que el humo del incienso cubra la cubierta que está sobre el arca del testimonio. Entonces de esa forma no morirá. Deberá tomar un poco de la sangre del novillo y salpicar con su dedo índice sobre la parte este de la cubierta del arca, el caporet. Sobre la parte delantera de la cubierta deberá salpicar con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces deberá sacrificar el chivo de la ofrenda hatat por la falta del pueblo y deberá llevar su sangre al centro de la cortina divisoria, el parójet. Con esta sangre deberá hacer lo mismo que hizo
con la sangre del novillo, salpicarla sobre la cubierta del arca y directamente hacia la cubierta. O sea, salpica una vez hacia arriba y 7 hacia abajo. Así él proveerá expiación al santuario por las impurezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias. Es decir, por las faltas que adrede o inadvertidamente ingresaron al santuario y por todas las faltas voluntarias e involuntarias que hemos cometido. Y lo mismo, es decir, la misma clase de expiación deberá hacerse para con la tienda del encuentro, es decir, con el Mishkan que está con ellos en medio de sus impurezas. Incluso cuando los israelitas estén en estado de impureza, la divina presencia está en medio de ellos. No podrá haber nadie en la tienda del encuentro, es decir, en el Mishkan, desde el momento en que el sacerdote principal entra para proveer expiación dentro del santuario hasta que sale. De este modo, él proveerá expiación por sí, por su familia y por toda la comunidad de Israel. Después deberá dirigirse al altar que está ante Hashem, o sea, el altar del incienso que está ubicado dentro del santuario, y le proveerá expiación. Para ese fin deberá tomar un poco de la sangre del novillo y de la sangre del chivo y deberá aplicarla sobre las salientes del altar. Alrededor, o sea, en los vértices noreste, noroeste, sudoeste y sudeste, deberá salpicar con su dedo la sangre sobre el altar 7 veces. De ese modo lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Después de haber hecho expiación por el santuario, por la tienda del encuentro y por el altar, deberá presentar el chivo vivo, o sea, aquel que cayó en la suerte para Azazel. Vamos a ver el segundo chivo, el de Yom Kippur, el chivo expiatorio. Aarón deberá apoyar ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo y deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas, todos sus actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente, imputándolos de esta manera sobre la cabeza del chivo. Entonces lo enviará al desierto por medio de un hombre especialmente preparado, es decir, un hombre designado a tal efecto en el día anterior a Yom Kippur. El chivo cargará sobre sí todas sus transgresiones a un lugar inhóspito cuando sea enviado al desierto. Los dos chivos de Yom Kippur simbolizan el bien y el mal. Y el libre albedrío, el chivo expiatorio, es una señal para el hombre que existe la posibilidad de arrepentimiento y que en tal caso se libera del peso y de sus viejas transgresiones. Aarón deberá dirigirse entonces a la tienda de encuentro y deberá quitarse las ropas de lino que se vistió al entrar en el recinto más sagrado del santuario y deberá dejarlas allí. Es decir, estas prendas se descartaban y jamás volvían a utilizarse. Deberá sumergirse en agua en el área santificada y se vestirá sus ropas, las 8 vestimentas con que oficia durante el año. Luego saldrá del santuario patio y ofrecerá su ofrenda olá y la ofrenda olá del pueblo. Son los carneros mencionados en Levítico 16:3 y Levítico 16:5, y proveerá expiación por sí y por el pueblo. También hará consumir sobre el altar las partes seleccionadas del novillo y del chivo, de la ofrenda hatat, es decir, la ofrenda por la falta. El que envíe el chivo a Azazel deberá sumergirse en agua y sumergir también sus vestimentas. Entonces podrá ingresar al campamento. Y el novillo y el chivo sacrificados como ofrenda hatat, es decir, como ofrenda por la falta, cuya sangre fuera llevada al recinto más sagrado del santuario para proveer expiación, alguien los sacará fuera del campamento. Allí su cuero, su carne y excrementos deberán ser quemados a fuego. La persona que los queme deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas. Luego podrá ingresar al campamento. Esto es una instrucción, una ordenanza eterna para ustedes. El día 10 del séptimo mes deberán ayunar y no deberán realizar tarea alguna, y tampoco podrán vestir calzado de cuero, ni perfumarse, ni lavarse, ni mantener relaciones conyugales. En el aspecto de no bañarse, al final fueron ordenanzas rabínicas cuando los
sabios decidieron poner un cerco al cumplimiento de la Torá, ellos concordaron en que era necesario, era obligatorio no lavarse, no bañarse. Hoy en día vamos a explicar un poco la sustancia de que Yehoshua es el Mashiach y él fue ese Kohen Gadol, y él se entregó como Kaparat Abonot, como cobertura por las iniquidades de Israel. Ya nuestro ayuno es más que todo más de reflexión, un ayuno más de introspección, de meditación, de autoevaluación, para pedir a Hashem perdón por nuestras faltas. Entonces en ese aspecto no es necesario que no nos bañemos. Lo que sí es no mantener relaciones sexuales, relaciones conyugales en Yom Kippur. Tanto el nativo como el prosélito que mora con ustedes no deberán realizar labor alguna, pues en este día todas sus transgresiones serán expiadas, de modo que ustedes queden puros, así ustedes quedarán puros ante Hashem. Yom Kippur es para ustedes un Shabbató, es decir, un gran Shabbat, día en el que deberán ayunar. Esta es una ley eterna. El sacerdote que fuese ungido, es decir, el servicio de Yom Kippur era exclusivo del Kohen Hagadol, del sacerdote, del gran sumo sacerdote, o el que fuese dada la autoridad para oficiar como sacerdote principal en reemplazo de su padre, será quien provea la expiación en el día de Yom Kippur. Deberá vestir las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas. Deberá proveer expiación al recinto más sagrado del santuario, a la tienda del encuentro y al altar. También proveerá expiación a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta será para ustedes un decreto, una Torah para todos los tiempos, proveer expiación a los israelitas una vez al año en Yom Kippur por todas sus faltas. Y en efecto, hizo tal como Hashem le ordenara a Moshe. Entonces, Aharón comenzó a partir de ahora a celebrar cada año Yom Kippur. Esta fue la versión de Levíticos 16, Vaikra 16, versión Torat Emet con los comentarios. Como acabamos de leer, y ahora en este día puedan escuchar la narración de lo que tiene que hacer el Kohen Hagadol una vez al año. De modo que en Yom Kippur, este gran día de la expiación, nosotros llevamos a cabo una serie de meditaciones para así poder estar delante de Hashem al final del día, puros, para que podamos estar limpios. Nosotros necesitamos apartar en este día un tiempo. Como les he explicado, muchos de nosotros tal vez trabajamos y quizá no nos sea posible dedicarnos por completo al servicio del ayuno. Entonces, para eso nosotros, los que tenemos que trabajar, el poco tiempo que tengamos libre, que podamos dedicar, lo estaremos haciendo. El Salmo 51 dice en hebreo: Leptahor Berali Elohim Beruach Nahon Hadesh Bekirbi. Crea en mí, oh Elohim, un corazón puro y renueva una inspiración recta dentro de mí. Eso es Salmo 51, 10, que dice: ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti sobre pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo. Por tanto, en lo secreto, hazme conocer tu sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría y regocíjense los huesos que abatiste. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Ruach HaKodesh, tu inspiración sagrada. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y una Ruach noble me sustente, una inspiración noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, Elohim de mi salvación, y mi lengua cantará con gozo tu rectitud. Oh Adonai, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, y si doy holocausto, no lo aceptas. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Elohim. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Como podemos ver aquí, los sacrificios que Elohim demanda es un espíritu, una ruaj quebrantada, que quebrantemos nosotros nuestro ser interior, que nos humillemos delante de su presencia. Esto es Yom Kippur. Meditemos en este Salmo 51, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 139. Meditémoslos delante de Hashem, y en todo el día pongamos delante de Hashem a través del ayuno, a través de la plegaria, de la meditación. Pongamos delante de Él nuestra vida, pidiéndole que nos perdone, pidiéndole que perdone nuestras faltas, pidiéndole que podamos recibir el perdón por nuestros pecados. Yom Kippur se lleva a cabo, como les explicaba, dentro del tabernáculo y después dentro del templo o el Bet HaMikdash. Ese tabernáculo nos representa a nosotros, el templo nos representa a nosotros, y nosotros estamos a su vez dentro de un tabernáculo, llamémoslo así, espiritual. Estamos dentro de un tabernáculo invisible, del cual nos habla el escritor de Hebreos. La carta que escribe Rab Shaul, el rabino Shaul, a los hebreos, en el capítulo 9 dice que en la Torá tenía unas reglas de culto y tenía un santuario terrenal, porque el tabernáculo, el Mishkan, fue preparado así. En la primera estancia, llamada el lugar santo, estaba la menorá, conocida popularmente como el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Tengamos en mente que nosotros somos ese tabernáculo, dentro de nosotros habitan todas estas partes. Dentro de nosotros está la menorá, que debería ser la ruach, debería ser la Torá, esos pensamientos de Hashem impregnados en nosotros. La mesa, los panes de la proposición, esos panes, el pan simboliza el Mashiach que habita dentro de nosotros. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una caja de oro, una urna de oro que contenía el maná, la vara de Ajarón que reverdeció y las tablas de la Torá. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, es decir, que cubrían la tapa, la cobertura del arca, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle, dice el escritor. Dispuestas estas cosas, en la primera estancia entraban ciertamente continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos, pero en la segunda solo el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, y también los intencionales, indicando con esto que la Ruach HaKodesh aún estaba indicando que no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se representan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia.
al que ofrece ese servicio, solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones. Dice el verso 11: pero habiendo venido el Mesías, el Mashiach, el Cohen de los bienes venideros, es decir, de los bienes que están por venir, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, aquí hay un misterio. Yahushua HaMashiach ofició no en el tabernáculo del terrenal, sino el tabernáculo espiritual, lo que nos conecta a nosotros con la realidad de los dos campamentos o los dos reinos, el reino espiritual y el reino físico. Yahushua ha sido el Cohen Hagadol del tabernáculo, no por manos, no de esta creación, es decir, ese tabernáculo eterno que siempre ha existido, porque Hashem preparó desde siempre, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado una eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra, todos estos son sacrificios de ritos que se rociaban a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, quien mediante la Ruach del Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha delante de Elohim, limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que podamos servir al Elohim viviente. Yahushua nos limpia nuestras conciencias. Yahushua con su sangre hizo un sacrificio perfecto. Él es Caparat Abonot, o sea, él es como ese gran héroe o gran rey que muere por su pueblo, que se entrega para que su pueblo no sufra. Como hemos explicado anteriormente, los casos de profetas que llevan sobre sí la iniquidad de Israel no son nuevos. El mismo Moshe, recordemos cuando Hashem iba a destruir Israel, Moshe se entregó y dijo: oh Elohim, quítame la vida a mí. Moshe se estaba colocando él como el que iba a pagar por la iniquidad de Israel. Y ahí Hashem tuvo bondad, se apiadó. Si lo vemos claro, también en el caso del profeta Ezequiel, Hashem lo mandó a que se acostara por cada costado cierta cantidad de días, y él estaba llevando la iniquidad de Israel. Sobre él estaba cargando la iniquidad. Entonces Yahushua, sin ser un Dios hecho hombre y sin que eso represente un sacrificio humano, como en el caso de las antiguas culturas que hacían sacrificios humanos, Yahushua no es un sacrificio humano. Yahushua se entrega por Israel, para que Israel, o sea, Yahushua está recibiendo en él los pecados de Israel, como los pecados los recibía el chivo que era lanzado al desierto. Recordemos que Yahushua salió de Jerusalén también y fue colgado en un madero en las afueras, y Yahushua está representando todo Yom Kippur. Cuando él sale de Jerusalén, cuando lo clavan en el madero en las afueras, todo eso le estaba siendo llevado a Azazel, a la soledad. Yahushua quedó solo. Entonces Yahushua representa ese chivo, y nosotros ahora somos Israel, que hemos sido purificados. Y en Yom Kippur nuestro ayuno es para pedir perdón por los méritos del Tzadik Yahushua, por los méritos del justo, de nuestro Rey y nuestro Mashiach Yahushua, por los méritos que él logró. Nosotros nos acercamos delante de Hashem y pidiendo que nos perdone y pidiendo que nos purifique. Yom Kippur también saca de nosotros la inclinación hacia el mal. Yom Kippur también simboliza esa guerra que nosotros tenemos. Ese chivo que sale del tabernáculo, del Mishkan, que es llevado a la soledad, también representa nuestro nefesh, nuestra parte animal, que nosotros el día de hoy estamos asesinando, estamos matando a través del ayuno, a través de la meditación. Dice el versículo 15 del capítulo 9 de Hebreos. Recuerden que estamos conectando, estamos haciendo un remés, estamos conectando Levítico 16 con Hebreos 9. Por tanto, es mediador, Yahushua, de un nuevo pacto, para que, habiendo ocurrido una muerte para la remisión, para el pago de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Entonces,
El capítulo 23 de Hebreos dice: era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales, y se está refiriendo aquí al tabernáculo. Vean este misterio: el tabernáculo aquí en la tierra es una representación de algo que está en la dimensión espiritual. Cuando habla de una representación, quiere decir que es como una maqueta. Entonces, el tabernáculo era una maqueta, una representación física, pero de algo invisible, de algo espiritual. Y era pues necesario que esa representación, esas cosas celestiales, fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mashiach en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el mismo Shammai entró Yehoshua el Mashiach. Él entró en el mismo Shammai, en el mismo Mishkan, el de verdad, el espiritual. Allí mismo entró para presentarse ahora delante de Elohim por nosotros, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como el sumo sacerdote tiene que entrar en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Porque si fuese así, Yehoshua hubiese tenido que padecer, hubiese tenido que morir muchísimo desde la creación. Pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para siempre, para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para salvación. Aquí nos está hablando de la resurrección de los muertos cuando aparezca Mashiach, y ahí definitivamente nuestro Yetzer Hara, nuestra carne, muera por completo. Mientras estamos cada año matando nuestro Yetzer Hara, nuestra inclinación al mal, en cada ayuno, y obvio todo el año. Todo el año debemos estar en este proceso de Teshuvah y de reconocimiento de nuestros pecados y de, por supuesto, perfección. Porque la Torah, teniendo una sombra de los bienes destinados a venir, es decir, una sombra de los bienes venideros, una sombra de lo que eran las cosas celestiales, no la imagen misma de las cosas, es decir, la Torah tenía una representación respecto al tabernáculo y respecto a los sacrificios. Nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios. Es decir, que la Torah, cuando es una representación, las personas que se acercaban no quedaban perfectas completamente, no habían alcanzado la plenitud, porque todavía estaban haciendo los ritos en la maqueta, todavía estaban haciendo los ritos en la representación. Entonces dice acá, es un poquito largo porque es poco profundo, Yom Kippur, así que espero me disculpen si estoy haciendo muchos detalles, estoy abarcando muchas cosas. Igual tenemos todo el día para escuchar este audio, para repetirlo y para internalizarlo. El versículo 4 del capítulo 10 dice: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos puedan quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, y aquí cita un salmo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones no quisiste. Entonces dije: he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales son ofrecidas según la Torah. Entonces ha dicho: he aquí he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esta voluntad somos separados, somos hechos kadosh, consagrados por la ofrenda del cuerpo de Yehoshua el Mashiach, una vez y para siempre. Y todo sacerdote en verdad está de pie día tras día ministrando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Yehoshua, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Elohim. Esto es tremendo, porque dice que los Kohanim, los sacerdotes, nunca se sentaban, hacían el sacrificio, pero nunca se sentaban. Y la diferencia acá, esto es Hebreos capítulo 10, verso 12, dice que Yehoshua ofreció un solo sacrificio para siempre por los pecados, y después se sentó. El hecho de que se haya sentado a la diestra de Elohim quiere
dice que finaliza un ciclo. Y ahora dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuáles enemigos? Es el misterio. ¿Cuáles son esos enemigos? Nuestros enemigos son nuestras inclinaciones y nuestros deseos que Israel todavía nos está costando dominar y nos está costando poner al estrado de los pies de Yehoshua. Aquí hay una cantidad de misterios que los iremos revelando en otras clases. ¿Qué significa el estrado de sus pies? Recordemos que los pies simbolizan lo terrenal, y que en el árbol de la vida los pies es la parte más baja del árbol de la vida, que es el Malhut, el reino de Elohim, pero tiene que manifestarse en la tierra, espiritualmente, pero también en la tierra. Entonces nuestros enemigos tienen que quedar bajo los pies del Mashiach, sometidos allí a sus pies. Esos son los enemigos, no demonios, no potestades como de repente nos enseñaron en la iglesia evangélica, no demonios ni principados sobre ciudades, no. El enemigo que tiene que ser dominado es la serpiente antigua, el Nahash, que representa nuestro ego, nuestra inclinación hacia el mal. Porque con una sola ofrenda, dice el verso 11 del capítulo 10, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los Kadoshim, a los apartados y consagrados. Y nos testifica también la Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi Torah en sus corazones y en su mente las escribiré, añade, y ya nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, Ajim, Javerim, teniendo bitajón, teniendo confianza para entrar ahora en el lugar santísimo, en el Kodesh HaKodashim, por la sangre de Yehoshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es de su sangre, y teniendo un Cohen Hagadol sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, o sea, con firmeza, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos del amor al amor y a las buenas obras. Así que Yom Kippur es todo esto. Yom Kippur está conectado con el Levítico 23, Levítico 16 y Hebreos. Realmente todo el libro de Hebreos es Yom Kippur, explicando que nosotros ahora hoy tenemos libre acceso ante la presencia de Hashem. Que recordemos cada paso de que da el Cohen Gadol en el Mishkan, en el tabernáculo, y Yehoshua lo hizo, pero en el Mishkan celestial, en el de verdad, no en la representación. Por eso hoy tenemos salmos para meditar, tenemos la Torah para leer, tenemos la petición de Hashem que nos libre de nuestra inclinación al mal, que nos ayude a vivir una vida agradable ante Él. Eso es Yom Kippur, el día de la expiación. Quiero compartirles imágenes, quiero compartirles meditaciones para que puedan visualizar letras hebreas, para que podamos visualizar textos de la Escritura en este día y podamos nosotros crecer y aprender muchísimo. Les saludo, Shalom a todos, Shabbat Shalom, porque este es un Shabbat, Brajot, que Hashem en este día sea propicio a nuestras transgresiones y nos conceda su perdón y su favor. Un gran abrazo de parte de Córdoba a toda Bet Israel, a toda casa de Israel. Un gran abrazo y Shalom, Shalom.